Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, porque eres bueno, maravilloso. Aquí estamos delante de ti y te pedimos, Dios, que nos ayudes. Rendimos lo que somos, dile, rindo mi vida, mi mente, mi corazón, rindo mis pensamientos delante de ti. Y te pido, Dios, que por favor en tu misericordia me ayudes a ser obediente a lo que tu palabra me enseña, Señor. Aquí entregamos todo. Oramos también por aquellas personas que nos miran a través de estos medios. Y te pido, Señor, que tu palabra llegue y ministre el corazón de ellos, Padre. Levántalo, Señor, te lo suplico, donde quiera que nos escuchen, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ya la gloria tuya. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice: amén. Libro de los Hechos. ¿Quién escribió Hechos? El libro de Hechos lo escribió el apóstol Lucas. ¿De acuerdo? Lucas es el autor del libro de Hechos. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, verso 4 al verso 8. Y dice así la palabra del Señor. Ya todos reverentes. Y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de ¿dónde? De Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema: las promesas de Dios para el hombre. ¿Cuántos creen en las promesas? ¿Cuántos anhelan las promesas? Yo creo que todos anhelamos promesas, ¿sí o no? Y cada promesa, escúcheme acá, cada promesa que salió de la boca de Dios, se cumplirá conforme a la palabra. Toda la promesa, toda la palabra que el Señor habló se cumple. Ahí tiene promesas para jóvenes, ahí hay promesa para niños, allí hay promesa para adultos, allá hay promesa para ancianos, hay promesas para personas que están pasando dificultad económica, hay promesas para personas que están pasando quebrantos de salud, hay promesa. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, y cada palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Dice la palabra: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Eso qué es? ¿Qué me puede decir? ¿Eso es qué? Una promesa. Si Dios dice que se cumplirá, se cumple. ¿Por qué? Porque es una promesa. Entonces, toda palabra establecida en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es una promesa. Es la palabra, es la voz de Dios. Entonces, escuchen acá. Cuando nosotros hablamos de promesa, tenemos que tener algo muy en claro. La promesa de Dios, la palabra de Dios, ahí vemos reflejado nosotros ¿qué? El carácter divino de Dios en la palabra.
vemos reflejado en la palabra la santidad de Dios. También vemos reflejado la soberanía de Dios en la palabra. Pero vemos reflejado la voluntad perfecta de Dios en la palabra. ¿Qué también vemos ahí en la palabra? Vemos que Dios es omnisciente, es omnipresente. ¿Qué más es? Y es omnipotente. Entonces, toda la palabra es inspirada por Dios y ahí encontramos cientos de promesas que Dios tiene para el hombre. Ahora sí, ya entendiendo ahí que una promesa es el carácter de Dios ahí. Entonces pregunto, ¿será que se puede negociar con una promesa de Dios? No, no podemos negociar. Las promesas no son como hoy en día las enseñan, que porque somos hijos de Dios, usted puede reclamar todas las promesas. Eso no es así. Porque Dios, la promesa de Dios es algo que no se negocia, sino que la promesa de Dios son por gracia y por la misericordia de Él. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Entonces hoy se escucha en los púlpitos que usted como hijo de Dios reclame una promesa y vaya y reclámele. Eso no es así. Las promesas de Dios no son así. Entonces vamos a entender aquí en la palabra qué es una promesa, cuándo se cumple una promesa, el cumplimiento de la promesa y qué requisitos específicos trae para que la promesa de Dios se cumpla. ¿Cuántos quieren que se cumplan las promesas de Dios en nuestras vidas? Muchísimos, ¿sí o no? ¿De pronto a usted se le ha cumplido alguna? Claro. ¿Ha visto una promesa hecha realidad en su vida? Sí. ¿Por qué se ha cumplido? No es por lo que yo o usted la merezca, no es por lo que nosotros hayamos hecho o hagamos. La promesa de Dios se cumple es porque es el carácter divino de Dios y porque es la misericordia de Dios y es una gracia y un regalo de Dios. ¿De acuerdo ahí? ¿Partimos de ahí? Listo. Entonces, entendiendo ahí, vamos a ver en Hechos 1, mira lo que dice ahí. Hechos capítulo 1. Dice esto, escuche bien, capítulo 1, verso 4. Va escuchando bien para que las promesas de Dios se cumplan en uno. Y estando juntos, les mandó que no se fueran. ¿De dónde? De Jerusalén. Ojo, anota esa palabra Jerusalén. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a vosotros saber el tiempo, como diciendo, no les toca saber lo que yo voy a hacer, o las sazones que el Padre os puso en la sola potestad. Pero les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último ¿de qué? De la tierra. Entonces, aquí vemos al Señor Jesucristo hablando ¿con quién? Con sus discípulos. Ahí está hablando la última conversación que Él tiene con sus discípulos. Está hablando antes de ascender al cielo, antes de ser levantado al cielo, hablemoslo así. Él les está hablando y les dice: aquí encontramos las palabras de Jesús que les dice: me voy, es necesario que yo me vaya. Es necesario que Dios Padre me levante para que la promesa de Dios, del Padre, les dice, se cumpla en ustedes. Les dice: si yo no me voy, si no asciendo al cielo,
no va a venir la promesa. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Que iba a venir el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Pero míreme acá, aquí también encontramos que las promesas de Dios, encontramos algunos principios, algunos requisitos para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué parto diciendo eso? Porque no es hoy que usted se para delante de Dios y reclama una promesa y la cojo y la cojo. Eso no es así. Aquí vamos a ver que el Señor Jesucristo les dio esa última palabra, la última conversación, pero les puso unos requisitos a los discípulos. Y ahí es cuando nosotros entendemos, para que veamos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, tiene que haber unos requisitos en nosotros. Y esos requisitos se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, primer requisito, ¿cuál fue que les dijo? Quédense ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Ellos de dónde eran? De Galilea. Si ellos se hubiesen ido para Galilea, ellos no recibían la promesa de Dios. La promesa de Dios no venía a Galilea. La promesa de Dios venía y descendía sobre Jerusalén. Entonces escúcheme esto. La promesa de Dios viene, pero no es como yo quiera, sino se cumple conforme a la misericordia y a la voluntad de Dios. Recuerda esto, una promesa de Dios es el mismo carácter de Dios establecido ahí. Entonces nosotros, basando ahí, nos vemos que hace un énfasis sobre qué. ¿Sobre qué habla aquí? ¿Sobre qué está hablando Jesús? Jesús mismo está hablando. Está haciendo énfasis sobre la promesa que el Padre prometió, que vendría el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, míreme acá. Hoy en día nuestra palabra promesa, escucha esto. Nuestra palabra, nuestra palabra promesa viene de la traducción de la palabra evangelia. Esa palabra evangelia significa promesa. ¿Qué significa evangelia? Promesa. Y es una palabra compuesta del prefijo epi, que significa sobre, y ángelo significa mensajero, exponer, comunicar, expresar y anunciar. Eso significa esa palabra evangelia. O sea, es promesa. Pero míreme acá. Pero evangelia, la promesa, tiene una connotación también jurídica y legal. ¿Qué es esto? Que si un magistrado le dice a una persona, tienes que estar allá en el estrado, esa persona tiene, porque tiene que estar ahí, porque es una promesa legal y jurídica. Ahora sí, partamos de esto. Una promesa, hablando de evangelia, que es nosotros, humanamente, una promesa es el compromiso de dar o hacer algo para alguien. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted da su palabra? Vamos aquí. En el tiempo de antes no era casi como hoy, ¿no? En el tiempo de antes alguien iba a comprar una tierra y daba ¿qué? Su palabra, una evangelia. Daba una promesa. Decía, yo me comprometo, y como esta persona se comprometía, tenía que hacer que su palabra tenía que cumplirse, para lo cual la había empeñado. O sea, eso es. Ahora sí, miremos acá. Y en la Biblia, una promesa es, escúcheme esto, una promesa es el compromiso de dar o hacer algo por alguien. Y en la Biblia, ahora sí entremos en la parte de la Biblia. En la Biblia nos habla que evangelia nos da a entender de un don conferido por gracia. Hermano, la promesa es un don conferido por gracia. La promesa de Dios no es un trapo, no es un amuleto
que yo pueda negociar con Dios. Las promesas de Dios son tan delicadas que no se puede conseguir ni por mérito ni por lo que yo haga, ni negociar la promesa de Dios. Hermano, una promesa de Dios no se negocia. Una promesa de Dios, Dios la otorga. ¿Por qué? Por gracia. O sea, en pocas palabras, perdóneme la expresión, una promesa de Dios Él la otorga. ¿Por qué? Porque a Él le dio la voluntad, porque Él quiso, no porque yo y usted merecemos. No merecemos, pero la promesa de Dios lo hace porque es la gracia de Dios. No porque usted merezca lo que ha hecho, no porque yo merezca lo que haga y tengo que recibir una promesa. Esa palabra evangelia significa ¿qué? Promesa, promesa. Entonces, ¿qué hace? Aquí es donde entramos nosotros, que Jesús les dice: quédense en Jerusalén hasta que venga ¿qué? Hasta que venga ¿qué? La promesa, le dice. Una promesa es la expresión de la voluntad propia de hacer o dar algo por alguien. Esa es la promesa. Entonces, la promesa no es una obligación, pero resulta que nosotros, como seres humanos, trayendo evangelio a nuestras vidas, nosotros no cumplimos. ¿Cuántas veces ha prometido? Y si le preguntásemos a nuestros hijos, si les preguntásemos a nuestras esposas, ¿cuántas veces hemos dicho promesas y no hemos cumplido? Yo creo que, hermano, perderíamos ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces usted ha prometido a alguien ¿qué? Una promesa y usted no la ha cumplido. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero la naturaleza divina, el carácter de Dios, la soberanía de Dios, no hace que la palabra que sale de la boca de Él vuelva vacía, sino que se cumple para lo cual fue enviada. O sea, promesa, evangelia. Dios cumple su palabra. Dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero su palabra permanece para siempre. Dios cumple. Vamos a ver por qué Dios cumple. Números capítulo 23, por favor. No pierda ahí Hechos. Vamos a Números, por favor. Levíticos, Números, capítulo 23. Y mire ahí la promesa de Dios. Números 23, 19. O sea, nosotros no cumplimos las promesas. Nosotros decimos: mi amor, te prometo que no vuelvo a hacerlo. Y a los 3 días ya está ya de cabeza haciéndolo. Hijo, yo te prometo. Te prometo. ¿Por qué le voy a decir esto? Me acuerdo cuando yo, mi hija, tenía como 5 años, le prometí unos patines. Tiene 30 años y nunca los compré. Solo palabras. Ahora sí, si nosotros vamos humanamente ahí, ¿cuántas veces tú le has prometido a Dios honrarlo con todo tu ser? ¿Cuántas veces le has prometido evangelia a Dios y le has dicho: Dios, mi vida es para ti, a partir de hoy voy a vivir solo para ti? ¿Lo ha hecho? Yo no lo sé, pero yo le prometí un par de patines a mi hija y ya lleva 31 años y no los compré. ¿Por qué? Porque no cumplimos, porque nos cuesta. Pero la palabra de Dios es tan clara que dice Números 23, 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo Él y no hará, como diciendo: yo hablé, no lo cumpliré. Si yo te dije esto, no lo haré. Dice: no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Dios cumple sus promesas. ¿Qué dice Malaquías, por favor? Antes de Mateo, antes de la carta del Nuevo Testamento de Mateo. ¿Qué dice ahí? Malaquías
¿Ya lo tiene ahí? Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. O sea, Él es inmutable. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Él no es como nosotros que hoy decimos sí y mañana decimos no. Hoy decimos me comprometo, pero mañana digo no, qué pereza. Él no es eso. Dice Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice, desde el día de vuestros padres. Yo no cambio, dice. Yo soy el mismo. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1, vaya ahí. No pierda Hechos. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1, verso 17. Que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice. O sea que Él cumple su palabra. Cumple su palabra. ¿Y qué dice en Hebreos ahí atrasito? Hebreos capítulo 6. ¿Por qué le digo yo a veces, muchas veces, vaya allá atrás, vaya adelante, para que usted no empiece a mover toda la Biblia, sino que usted entienda ahí, no es más, ¿de acuerdo? ¿Qué dice ahí? Hebreos capítulo 6, verso 18. Verso 18. ¿Qué dice el Señor ahí en Hebreos 6, 18? Para que todas cosas inmutables, Hebreos 6, ¿sí lo tiene ahí? Verso 18. Para que todas las cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortunismo, consuelo, los que hemos acudido para asiarnos de la esperanza, o sea, de la promesa puesta delante de nosotros, dice. O sea, ¿Dios qué? ¿Cumple o no cumple? Dios cumple. Ahora sí pregunto, si muchas veces nos dicen a nosotros que reclamemos la promesa, que nos apropiemos de la promesa, la pregunta es, para yo recibir una promesa, yo tengo que cumplir unos requisitos, tienen que haber en mi vida. Y eso se tiene que cumplir en la vida de un ser humano. Esto no es que usted se pare allá como un niño caprichoso y le diga, Señor, yo reclamo las promesas, yo las reclamo y ya. Si está pasando una crisis financiera, Señor, tu palabra dice que tú eres dueño del oro y de la plata, Ageo 2:8. Señor, envíame un cheque. Eso no es así. Eso no es así. Porque se ha enseñado algo que la iglesia a veces se le olvida que es criatura y quiere obligar a Dios a que cumpla. Eso no es así. Entonces seguimos viendo. Principio. Hay unos principios y desde Génesis capítulo 3 hay un principio que Jesús, el mismo Padre, da una promesa y Cristo se mete a ese patrón divino para cumplir la promesa que Dios lo dio. ¿Y sabe dónde está la primer promesa de toda la Biblia? En Génesis capítulo 3, verso 15. Vamos ahí. Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Qué dice ahí? Aquí vemos que cuando Dios coloca a Adán y a Eva en el huerto del Edén, cuando ellos pecan, entregaron ¿qué? Ojo con esto, escuchen. Cuando ellos pecan, entregaron el dominio total y el poder total, se lo entregan y se lo otorgan a Satanás. O sea, el hombre mismo abrió esa puerta y le entrega el poder al enemigo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dar una promesa, cumplir la promesa. Y esa promesa está en Génesis 3:15. Le dice el Señor a Satanás, está bien, la mujer pecó, por ella entró el pecado,
Por ella fue el hombre, esto se acaba, pero también le dice, recuerda que por ella vendrá el hombre, el hijo de la promesa. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre la mujer y tu simiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le morderás el calcañar, dice. O sea, mírame la promesa de Dios ahí. O sea, el hombre peca, le entrega el poder a Satanás. Cuando uno desobedece, ¿qué puerta se va a abrir? Cuando tú fallas, ¿qué puerta se va a abrir a tu favor? Cuando una persona peca, cuando una persona falla, lo que está haciendo es abriendo puertas y entregando dominio y poder para el enemigo. Y si yo hacemos eso el hombre, mi pregunta es, ¿cómo voy a ir yo delante de Dios a reclamarle una promesa? ¿Será que la merezco? No, porque las promesas tienen unos principios que se tienen que cumplir. Entonces dice ahí, ¿y dónde se cumple este principio, esta promesa? Le dice, nacerá el hombre, el hijo de la promesa, tú le morderás el calcañar y él, le dice, te aplastará en la cabeza. ¿Dónde se cumplió esa promesa? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. En Colosenses 2:14 dice, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre principados y potestades, sobre gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Ahí se cumple la promesa de Dios para el hombre. Ahí es donde viene. ¿Y viene Cristo a qué? A redimir la humanidad. Pregunto, ¿se cumplió esa promesa? Sí, se cumplió la promesa. ¿Por qué se cumple esa promesa? Ningún hombre podía pagar por otro hombre. Tenía que ser un hombre santo, perfecto, justo, sin mancha y sin contaminación. Y eso era Cristo únicamente. Aquí vemos nosotros la primer promesa bíblica en toda la Biblia, viendo cómo Dios cumple su promesa. Dios la cumple. Ahora sí, mirando ahí, Jesús mismo se hace la promesa. Él es la promesa. Y a partir de ahí, escucha esto, cada vez que Dios hablaba con el hombre, lo hacía a través de una promesa, a través de un pacto que Dios daba. Y vemos nosotros, el primero que hizo fue con Noé. Dios le dice a Noé, primero le da un pacto y de ahí le dice, ve, construye el arca, ahí estaré, mete porque va a venir un diluvio. Ya dice el Señor, me cansé, la persona, el pecado ha subido mucho porque la maldad del hombre es muchísima sobre la faz. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Ve, haz un arca. ¿Qué vino ahí? Un principio. ¿Y cuál fue ese principio para Noé? Para que la promesa del arca, para que no muriese su familia, ¿cuál fue la promesa? ¿Cuál fue el principio de Dios hacia Noé? Que fuera obediente. La obediencia. Ahora pregunto, ¿cuántas veces hemos sido obedientes? ¿Cuántas veces? Señor, te amo con todo mi corazón. Señor, tú eres grande y aquí está mi vida. Pero acá adentro, salimos afuera, nuestras promesas se olvidan y adelante de Dios. Míreme las promesas que hace Dios. Viene Noé y Dios, bueno, ¿y cuál fue la promesa que hizo con Noé para no acabar más la humanidad con agua? ¿Que vino qué? El arco iris. Esa fue la promesa. Otra promesa que la hizo fue con Abraham. Abraham. Dice que está Abraham en la tierra de los caldeos de Ur y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham, un hombre viejo con una mujer vieja y estéril, y Dios le da su promesa. ¿Cuándo se cumple la promesa de Abraham en la vida de él? Cuando empieza a obedecer. ¿Para dónde iba Abraham? ¿Para dónde iba? Yo no lo sé, pero él obedeció a Dios porque tenía una promesa y él caminó sobre esa promesa. Es la palabra de Dios. De ahí viene la promesa, se repite en Isaac.
Dios le dice a Isaac: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Le dice a Abraham: de ahí viene Isaac, de ahí viene Jacob. Y la promesa la toma José. Mire lo importante: cuando José estaba en Egipto, él sabía que él iba a morir. Pero él dijo: Dios nos dio una palabra, Dios nos dio una promesa, que un día Dios nos sacará de Egipto, de la esclavitud. 430 años estuvieron en Egipto como esclavos. Dijo José: yo voy a morir. Pero ¿sabe qué dijo José? Me impacta esto. Los reúne y les dijo: a veces no pasa así a alguien cuando Dios le da la oportunidad a un familiar de reunirnos y dejar las cosas. No le he dicho: mire, yo voy a partir, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. Cierto que a veces hay la oportunidad, ¿sí o no? Y José reúne al pueblo y les dice: mire, muchachos, yo ya estoy viejo, yo voy a morir aquí en Egipto, pero yo tengo entendido claro que hay un Dios de promesa, le dijo. Lo único que yo quiero, les dijo, es que cuando yo muera y me sepulten aquí, y cuando Dios lo saque, porque Él cumple su promesa, le dijo, no sé cuándo, le dijo, simplemente lleven mis huesos a la tierra que Dios prometió. Imagínese, muere José, es sepultado en Egipto, y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, por la palabra, por la promesa de Dios que dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, que lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel, dice que cuando ellos murió José, dice que les dijo: y los huesos de José se los llevaron y los enterraron en la tierra de Canaán, en la tierra de la promesa. ¿Usted ha leído eso? Vaya a Génesis capítulo 49. A veces, míreme, capítulo 50, verso 24. Por eso le digo, es importante leer, porque es que a veces nosotros oramos, por eso dice la palabra: pedís y no recibís porque pedís mal. Nosotros creemos que porque somos hijos de Dios, Dios tiene que hacer todo lo que yo quiera, y no es así. Mire lo que dice de lo de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os ¿qué? Visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró, o sea, dio una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y hizo jurar José a los hijos de Israel, como diciéndole: no dejen mis huesos, prométame, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí ¿qué? Mis huesos. Y murió José de la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue sepultado en Egipto. ¿Hasta dónde? Mire cómo lo sepultan. Después de que viene el Señor, dice que sacan los huesos de José y se los llevaron a la tierra prometida, a la promesa de Dios. Qué bendición, ¿sí o no? ¿Cuántos adoran al Rey? ¿Usted puede creer eso? Mire Éxodos capítulo 13. Las promesas de Dios se cumplen. Capítulo 13, verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de ¿quién? El cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo. Mire otra vez cómo le recuerda las promesas. Y cuántas veces Dios nos recuerda la promesa a través de su palabra, diciendo: Dios ciertamente os visitará, como diciendo: Dios cumple su promesa. Y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y haréis subir mis huesos de aquí ¿con qué? Con vosotros. Dios es un Dios de ¿qué? De promesas. Dios cumple su promesa. Moisés fue llamado en un momento cuando el pueblo de Israel estaba pasando algo difícil, cuando el pueblo de Israel estaba siendo fosurado, siendo maltratado, y viene Dios y llama a Moisés
Y le dice Moisés: yo he escuchado la voz de mi pueblo, yo he escuchado el clamor, la angustia, el desespero, le dice. Y por tanto le dice: yo voy a cumplir mi promesa con ellos. Mi promesa que di a Abraham, a Isaac, a Jacob, dice: yo le cumpliré a ellos. Por tanto le dice Moisés: ven y desciende, porque tú sacarás a mi pueblo de Egipto. Esa promesa se cumple. Moisés muere, pero ¿quién viene a cumplir esa promesa? ¿Dónde están los que leen Biblia? ¿Quién cumplió esa promesa? José. José cumple esa promesa. ¿Y a dónde lo llevó? A la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán. Pregunto: ¿se quedó los huesos de José? No de Josué, porque aquí estamos hablando de Josué. José ya muere. ¿Se quedaron los huesos de José en Egipto? No, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple su palabra. Lo que pasa es que hay unos principios, hay unos estatutos para yo poder recibir las promesas de Dios. Dale ese aplauso al Rey. Pero hay algo que me impacta. Jesús mismo se convirtió él mismo en la promesa. Él es el hijo de la promesa. Él es la simiente de Abraham. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él, Jesús, el hijo de la promesa. Escucha bien acá, iglesia. Jesús es el hijo de la promesa, el que tapó la boca de los leones en la fosa cuando echaron a Daniel. Él es el hijo de la promesa. Jesús es la promesa que caminó allá en el fuego. El cuarto hombre paseaba en ese fuego y los tres hombres no se quemó un cabello de ellos, porque Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de promesas. ¿Por qué cumplió esa promesa en Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Por qué? Porque ellos guardaron el principio de vivir solo para Dios y consagrarse a Él. Hermanos, ¿sí va entendiendo cómo son las promesas ahora? La promesa no es que usted se pare allá y hacer berrinches y que yo quiero la promesa, yo quiero. No, la promesa tiene un principio. Jesús es la fuente de vida. Y míreme acá, desde Génesis, desde el principio, Dios llama a Moisés y Moisés le dice: Señor, y si me preguntan quién les digo que tú eres, ¿qué cree que le dijo el Señor? Les dijo: yo soy el que soy. Y nada más. Evite el chisme, le dijo. Usted dirá: yo soy el que soy y punto. Ay, pero Señor, ¿y el apellido? Yo soy el que soy, ese soy yo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos en el libro de Juan 7 veces que Jesús se revela como el gran yo soy. Yo soy. Ahora sí, esto. Jesús dijo: yo soy. ¿Qué dijo él? Yo soy ¿qué? El pan de vida. Y el que viene a mí, come de este pan, jamás tendrá ¿qué? Hambre. ¿Eso qué era? Una promesa. Jesús dijo: yo soy la resurrección. ¿Qué es eso? Una promesa. Yo soy la vid. Dijo: vosotros los pámpanos. Pero si el pámpano no está en la vid, no puede dar fruto. Dice: y permaneced en mí para que santificarlos, para que puedas llevar fruto y seas. ¿Qué es eso? Una promesa. Mírame las promesas que hay. Yo soy. También dijo en Juan 8, anote los versículos, no lo alcanzamos a leer. En Juan 8:12 dijo, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que anda en la luz no andará en tinieblas, dijo. ¿Qué es eso? Una promesa. Es una promesa. Juan 10:9 dice, Jesús dijo: yo soy la puerta.
Y el que entre por mí, por esta puerta, tendrá vida eterna, dijo. ¿Quién es la puerta? Es una promesa. Es una promesa. Juan, anote los textos. Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una promesa. Ahora pregunto, ¿qué promesa quiere usted? ¿Qué promesa está esperando? Que de pronto se cumpla en su vida. Quiere que se cumpla. Pero mire lo importante que viene aquí. Entonces Jesús es la promesa. Segundo, la promesa de Jesús trae instrucciones. Toda la palabra de Dios trae instrucciones. ¿Por qué? Por eso les dijo, es importante. Vuelva a Hechos, por favor. Hechos capítulo 1, verso 4 les dice: es importante que ustedes se queden ¿en dónde? En Jerusalén. No que se vayan a Galilea. Créame que si los discípulos se hubieran ido a Galilea, no venía la promesa sobre ellos. Porque el Señor les dijo: quédense aquí y esperen la promesa hasta que venga. En Jerusalén venía la promesa, el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Quédense aquí, hay instrucciones. Es importante que usted y yo aprendamos a escuchar. Cuando Dios habla, escuche. Cuando Dios dice calla, calle. Cuando Dios diga haz esto, hazlo. Cuando Dios diga apártate de ello, apártate. Y a veces Dios nos da instrucciones, queremos promesa, pero no obedecemos a las instrucciones. Y entonces, ¿cómo le puede decir un predicador desde el púlpito: usted reclame sus promesas, cuando usted no ha cumplido sus instrucciones que Dios le dio? Esa es la promesa de Dios. Y hoy en día realmente la criatura es mandar al Creador ya. ¿Qué tal los hijos mandando a los padres? Pero aunque se ven niños pequeños que cogen a pata a los papás, ¿no? Y el papá es feliz, te habla risa y no hace nada. Ese es un problema el que usted está formando ahí ya. El padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige. Y como Dios nos ama y quiere que la promesa de Él se cumpla en nosotros, nos da principios, pero también nos corrige a través de los principios. Esa es la promesa. Escúcheme, Jesús les da la promesa específica a ellos. ¿De qué era? Que tenían que quedarse ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Se acuerdan que les dije? Subrayen esa palabra Jerusalén, porque ahí en Jerusalén ocurrieron muchas cosas. Ahí pasó muchísimas cosas en Jerusalén. Ahí hay promesas para niños, para adultos, para jóvenes. Pero los discípulos tenían que quedarse ¿en dónde? En Jerusalén. Mire Isaías 44, por favor. Isaías 44, verso 2 y 3. Había que instrucciones, Señor, en Jerusalén, ¿sí o no? Jesús les dijo: quédense aquí, quédense aquí. Mire lo que dice ahí, Isaías 44, verso 2 y 3. Así dice Jehová. ¿Quién está hablando ahí? Jehová, Dios el Padre, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre de tu madre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo escogí. Porque yo, dice, derramaré agua sobre la sequedad y ríos en la tierra árida.
Mi espíritu derramaré sobre vosotros, sobre tu generación, y bendición sobre tus renuevos. ¿Eso qué es? Una promesa, un cumplimiento de la palabra de Dios que salió de la boca de él. Pero ¿qué tenía que hacer los discípulos? Quedarse ahí en Jerusalén. Una promesa específica. Escúcheme aquí esto. ¿Qué tal? Pongámoslo así, ¿qué tal? Voy a nombrar un nombre. ¿Qué tal que el pastor o lo que sea, o Miguel? Míreme acá. Y llega, Señor, dame una promesa, porque hoy en día el cristianismo es así, ¿no? Señor, habla, y empieza con la Biblia. Señor, dame una promesa. Y el siervo varón abriendo la Biblia y le da una promesa y le dice: bendita serás entre todas las mujeres. ¿Usted entendió eso, hermano? Les dijo en un lugar específico: quédense ahí. Y si va el pastor y pide una promesa, como muchos empiezan a pasar la Biblia y pase la Biblia y pase la Biblia y abre la Biblia y dice: bendita serás entre todas las mujeres. ¿Será esa promesa para usted? Y si usted abre la Biblia y le dice: serás como la virgen en tu juventud. Y si ya tiene 4 hijos. ¿Ah? ¿Se da cuenta, hijos? Porque es que la palabra de Dios no miente, es perfecta, es inmutable, no tiene mancha, no tiene sombra de variación. Y Jesús les dijo: quédense en este lugar específico. Les dijo: aquí permanezcan en Jerusalén, porque aquí vendrá la promesa de Dios sobre vosotros. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron, ¿sí o no? Ah, bueno. Ezequiel, capítulo 20. Vaya Ezequiel, capítulo 39. ¿Ya lo tiene ahí? Ezequiel 39. Ezequiel 39, verso 28. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado del cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí ninguno de ellos. ¿Qué dice más? ¿Sí o no? Dice: ni esconderé más mi rostro de ellos, mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Vaya Lucas, capítulo 24. Aquí estamos viendo el cumplimiento de hechos, la palabra, la promesa que Dios dio, que derramaría de su espíritu. Y en Joel dice, ¿sí o no? Y en los postreros días dice: derramaré de mi espíritu sobre vuestra carne. Los ancianos profetizarán, los jóvenes verán visiones. Dice, está hablando de su promesa. ¿Qué dice Lucas 24? Lucas 24, verso 49, ¿qué dice? He aquí, dice, yo enviaré la promesa. ¿Qué dice? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos ¿en dónde? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investidos por el poder de lo alto. Pregunto, ¿dónde venía la promesa? ¿Dónde se cumplía la promesa del Espíritu Santo? ¿En Galilea o en Jerusalén? En Jerusalén. ¿Y qué tenían que hacer ellos?
Pero esa palabra se llama ¿qué? Obedecer. Ellos tenían que ser obedientes. Si ellos se iban para Galilea, no había promesa tal en ellos. Por ello tenían que quedarse solo en Jerusalén. En Jerusalén. Amén. En Jerusalén. Ahora sí acá. Él les habla de un lugar específico y hoy no te estoy hablando de un lugar específico, de un lugar geográfico. Porque si te dijera que tenemos que quedarnos en Jerusalén, ¿qué tendríamos que hacer entonces? Empacar maleta e irnos, ¿sí o no? Y ahí sí le diría, tiene la maleta, hágale que el Señor lo lleva. No. Yo te estoy hablando hoy en día de un lugar geográfico. Hoy estamos hablando de un lugar espiritual que puedes levantar un Jerusalén en tu vida. ¿Sí me entendió? La promesa de Abraham, ¿dónde se cumplió? En Canaán se cumple la promesa de Abraham. Porque les dijo, lo llevaré a una tierra amplia, grande, una tierra donde fluye leche y miel, donde comprarán ustedes, no habrá ya. Pero les dijo, quédense aquí en Jerusalén. Y hoy vamos a hablar sobre Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? Ese lugar hoy en día no es geográfico, es un lugar espiritual en nuestras vidas, Jerusalén. Y todos tenemos un Jerusalén de Dios. Los discípulos eran de Galilea, no de Jerusalén, y tenían que quedarse en Jerusalén. Bueno, ¿por qué en Jerusalén? Vamos con los que leen la Biblia. ¿Por qué tenían que quedarse en Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo. En Jerusalén había templo. ¿Se acuerdan que el Señor llegó y empezó a limpiar el templo? A sacar todo, a limpiar porque lo habían vuelto una plaza de mercadería, de mercado. Y hoy en día en muchos lugares se vuelven mercadería, venden de todo, pero no se predica a Cristo el Salvador. En Jerusalén había el templo y representaba muchísimas cosas. ¿Qué representa el templo para usted? Un lugar de adoración donde se reunía el pueblo a adorar a Dios. Yo y usted, para que la promesa de Dios venga sobre su vida, el cumplimiento de la promesa, usted tiene unos principios y tiene que levantar un Jerusalén en su vida, levantar un lugar de adoración al Señor. Es un lugar de adoración. ¿Por qué les dijo quédense en Jerusalén? Porque ahí había el templo. Y ahí es donde nosotros hoy tenemos que adorar al Señor. No importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, levanta un Jerusalén en tu vida y adora al Señor por la eternidad. Adórale. ¿Quieres las promesas en tu vida? Levanta un Jerusalén. Adora a Dios. Si no adoras, ¿cómo va a haber cumplimiento de la palabra? En Jerusalén estaba el templo, pero también había otra cosa en Jerusalén. A veces van a Jerusalén y alguien les dice, ay, adore, levante las manos. Yo a veces no entiendo eso. Tener que el pastor decirle, o el salmista que dirige la alabanza o la adoración, tener que decirle, levante las manos y adore al Señor, porque si no, no las levanta. Cuando en Jerusalén estaba el templo, y en tu vida tienes que hacer algo de Jerusalén y levantar tus manos con acción de gracia en todo momento. Cuando tú te reúnas en el templo como iglesia, vamos a exaltar al Rey de Reyes, levantar nuestras manos y Dios nos dará la victoria. Es un Jerusalén. Pero muchos van a la iglesia y no levantan un Jerusalén. Les cuesta levantar las manos. Hermano, eso se llama rendición delante de Dios. Reconociendo que Él es tu creador y tú eres la criatura. Tú y yo no somos nada, Él es todopoderoso. Ese es un Jerusalén. También otra cosa,
En Jerusalén era la casa del sacerdocio. Mira, era la casa del sacerdocio. Los sacerdotes no estaban en cualquier lugar. Los sacerdotes estaban ahí en Jerusalén. Hermano, tú y yo tenemos que levantar un lugar, un Jerusalén de sacerdocio. Cuando tú levantes un lugar de sacerdocio en tu vida, un Jerusalén, lo que tú levantes tus manos será como olor fragante delante de Dios. Será como un lugar o un olor fragante. Que cuando tú te levantas como sacerdocio también ahí en Jerusalén, levanta un Jerusalén y intercede y clama por tu familia, clama, Señor, por la nación. En Jerusalén hay intercesión también. Ahí hay intercesión. Pregunto, ¿qué Jerusalén hay en ti? ¿Está el Jerusalén de la adoración en tu vida? ¿Está el Jerusalén de sacerdocio en tu vida? ¿Cómo es tu sacerdocio? Que todo lo que tú hagas agrade a Dios, porque un sacerdote vivía para Dios y para agradar a Dios. Y todos dicen que somos nación santa, sacerdotes escogidos por Dios. Y como sacerdotes, ¿qué tenemos que hacer? Levantar que cada oración, que cada hablar, que cada caminar sea como un olor fragante delante de Dios lo que yo haga. Qué tremendo, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren las promesas de Dios para nuestras vidas? Todos, ¿sí o no? Pero hay unos principios que cumplir. Ahora, también en Jerusalén era el lugar de la palabra. Era la casa de la palabra en Jerusalén. Isaías capítulo 2. No, pastor, yo no vine a que usted me hablara de palabras, sino de las promesas. ¿Tú quieres promesa? Todos las queremos, ¿sí o no? Yo te estoy hablando con la palabra. Isaías capítulo 2 verso 3. En Jerusalén también es la casa de la palabra. Mira lo que dice. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, mira, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá el rey, y de Jerusalén, ¿qué? La palabra del Señor, dice. ¿Qué había en Jerusalén? Era la casa de la palabra. ¿Por qué cree que les dijo el Señor: quédense en Jerusalén? Porque ahí venía la promesa. ¿Por qué más? Porque ahí estaba el sacerdocio. Porque ahí en Jerusalén era la casa de la palabra. Queremos que Dios cumpla las promesas en nuestra vida. Debemos de estar en la palabra. Pregunto, ¿cuánto tiempo tú dedicas en el día para leer la palabra? ¿Cuánto lees la palabra? ¿Cuántos capítulos te lees en el día de la palabra? De Jerusalén salía la palabra de Dios. Dijo: aquí viene la palabra de Dios. O sea, oían ahí la palabra de Dios. Y a veces queremos que se cumplan promesas cuando de la palabra nada. Nada. Contéstate a ti mismo: ¿cuántos capítulos te lees en el día? Es triste y es saber que hay gente que no sabe dónde queda Apocalipsis, lo busca en Génesis. Es tan triste saber eso, iglesia, que no le pone amor por la palabra. Si yo le preguntase a alguien: dígame los libros del Antiguo Testamento, ¿cuántos libros son del Antiguo? ¿Cuántos son del Nuevo? ¿Usted se lo sabría? Si se lo sabe, gloria a Dios. Pero si no se lo sabe, es porque usted no ama la palabra.
Y acá se les dice que ¿qué se está enseñando? Doctrina con la palabra. ¿Qué más hay en Jerusalén? Josué 1:8. Josué. ¿Qué dice, iglesia amada del Señor? ¿Qué más había en Jerusalén? La palabra, ¿sí o no? Era la casa de la palabra. ¿Qué dice Josué 1:8? Vamos, iglesia, todos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire la promesa que viene ahí. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo viene el cumplimiento de la palabra? De la promesa, cuando usted anda conforme a la palabra. Imagínese reclamando palabra, promesas nosotros y no cumplimos lo que Dios quiere, los estatutos. ¿Qué más viene ahí? Amos capítulo 8. Vaya antes de Mateo, antes de Malaquías, antes de Ageo, de Miqueas, está de Jonás. Busque usted Amos capítulo 8. Si no lo ha encontrado, Dios tenga misericordia. ¿Qué dice Amos capítulo 8? ¿Qué había en Jerusalén? Era la casa de ¿qué? De la palabra. Mire lo que dice Amos capítulo 8. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, está hablando Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino que hambre de oír la palabra de Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren esa hambre? Usted tiene que tener hambre por la palabra de Dios. Y muchos están en el culto y están pensando ya en el tamal. Usted debe tener hambre de la palabra. ¿Sí? Dice, enviaré en aquellos días hambre, no hambre de pan, no hambre ni sed de agua, sino dice, enviaré hambre, que anhelen mi palabra, y eso lo cumple Dios. ¿Qué más era en Jerusalén? Y muchos quieren que las promesas se cumplan en sus vidas y viven una vida desordenada. Así no se cumple ninguna promesa, porque Dios es 3 veces santo, santo, santo. ¿Qué más había en Jerusalén? Jerusalén era la casa del gobierno. La Biblia dice que allí estaban los tronos del rey. Allí estaba el trono del rey David. Allí gobernó el rey Salomón. Allí en Jerusalén gobernó el rey Ezequías. En Jerusalén gobernó el rey Josías. Ahí estaba el trono del gobierno. ¿Usted sabía eso? Que ahí estaba el trono de David, ahí gobernó David, ahí gobernó Salomón, ahí gobernó el rey Ezequiel, ahí gobernó el rey Josías. Hermano, haz el trono del gobierno de Dios en tu vida y que en tu vida gobierne tu vida el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor en el Padre Nuestro? Padre nuestro, venga ¿qué? Tu reino, tu gobierno, tu autoridad sobre mi vida. Hermano, levanta un gobierno en Jerusalén. Que tu vida sea gobernada por Dios. Que tu vida sea guiada por Dios. Que tú seas ahí ese hijo amado en quien Él tenga complacencia en ti.
También era la ciudad del gobierno ahí en Jerusalén. Ahora usted va dándose cuenta por qué les dijo el Señor: no se vayan de Jerusalén. Porque todo lo que había ahí en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad ¿de qué? Del gobierno. También Jerusalén era la ciudad del juicio. Ahí había un descendiente de Saúl que llegó y se le salieron las cabras y él se salió, y dice la Biblia que murió cuando él salió de ahí de Jerusalén a buscar sus cabras. También usted verá que había la parábola del ¿quién? Del buen samaritano, cuando uno dice: un hombre descendía de Jerusalén ¿hacia dónde? A Jericó. Y estando en el camino, dice, lo encontraron medio muerto, dice. ¿Se ha leído usted esa parábola? Hermano, quédate y haz un lugar, un Jerusalén en tu vida. Estate ahí en Jerusalén, adora, crea un lugar de adoración para Él. Y queremos promesas que se cumplan. Y por eso es que hoy a veces se ve tanto predicador emocionalista, engañador, mentiroso, diciéndole a la gente: levante su mano y reclame su promesa, y llevan una vida desordenada. ¿Qué promesa se va a cumplir ahí? Ordena tu vida primero, levanta un Jerusalén ahí para que Dios cumpla lo que te prometió. Y después muchos le echan la culpa a Dios, que Dios no existe, Dios no cumple. No, Él no es mentiroso, el mentiroso es el hombre que no cumple sus promesas. Si ve la promesa como es, toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple, pero tiene unos principios y unos conceptos que yo tengo que cumplir. ¿Qué más les dice? Quédense en dónde, en Jerusalén. ¿Por qué? Míreme, esto me impacta. En Jerusalén es el lugar del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? En Jerusalén fue donde Jesús limpió el templo. En Jerusalén fue donde Jesús fue arrestado. En Jerusalén fue donde Jesús sufrió la agonía. En Jerusalén fue Jesús flagelado. En Jerusalén fue Jesús crucificado. Y en Jerusalén fue donde el Rey de Reyes resucitó y vive para siempre. Se cumplió. Y toda la promesa que dio Dios al hombre a través de su Hijo se cumple en Jerusalén. Porque ahí en Jerusalén, Dios, ¿qué? Jesús limpia el templo. En Jerusalén fue arrestado Jesús. En Jerusalén sufrió Jesús agonía. En Jerusalén fue Jesús flagelado, golpeado. Y en Jerusalén fue crucificado. Pero en Jerusalén resucitó el Señor al tercer día. Si miras las promesas, toda la profecía de Jesús se cumplió ¿en dónde? En Jerusalén. Y Dios cumple tus promesas. Cumple ahí. Ahora sí, ¿tiene claro eso? ¿Cómo reclamar una promesa? No puede. Es que yo reclamo las promesas. No, usted sométase a la soberanía de Dios. Y Dios, en su preciosa y bendita voluntad, en el carácter de Dios, Él cumple las promesas cuando Él quiera en usted, no cuando usted lo obligue a Él. ¿Se da cuenta?
Y hay gente que se para como chinos chiquitos berrinchosos, y yo quiero la promesa, y tu palabra dice que tú restaurarás lo que estaba caído. Claro que Él lo restaura, Él edifica, Él da vida donde no hay vida, Él planta donde no hay nada. Pero dice, primero traeré hambre de mi palabra sobre vosotros, dice. Vaya Isaías. Aquí hay una promesa para todos nosotros. Isaías 43. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos? Esperar ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera la promesa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Esa es una promesa. Isaías 43, ¿qué dice? Esto es para toda la iglesia. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Póngale su nombre si quiere ahí. Jacob, Carlos, como se llame. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Carlos, formador tuyo de Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. ¿Quién te puso el nombre que tienes? ¿Tu papi o Dios? Ah, bueno. Yo te puse nombre, dice. Mío eres tú. Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, yo caminaré contigo. Ni llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tuyo, el Santo de Israel. Yo tu Salvador, dice el Señor. Yo tu Salvador. ¿Eso qué es? Una promesa. Entonces cuando estamos en afán, ¿qué hago? ¿Me paro allá y empiezo a reclamar? No. Las promesas de Dios son para descansar en ellas. Yo descanso en ellas. Mi fe me lleva a esperar en las promesas de Dios. Abraham murió y no vio la promesa, no entró a Canaán. Pero él está en la ciudad santa. Dios prometió y cumplió la promesa de Dios en Abraham. Y todos somos descendientes ¿de qué? De Abraham. Y ahí está el Señor cumpliendo su promesa. ¿Ah? ¿Cómo lo ve? Usted dice eso. Mire Isaías 44. Otra promesa para usted, para toda la iglesia, nosotros. Ahora 44:1 dice: ahora pues oye Jacob, siervo mío, tú eres tu Israel a quien yo escogí. Así dice Jehová tu hacedor, y el que te formó en el vientre de tu madre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerezún, quien yo escogí. Esa es una promesa. ¿Qué dice Isaías 41:10? Esa es otra promesa. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Eso qué es? Una promesa. ¿Y cómo se cumple eso? Descansando yo en el Dios de las promesas, esperando en la voluntad perfecta de Dios. Yo por ahí escuché que día diciendo a una persona: es que yo no voy a envejecer, y es que yo estoy lleno de todo, y la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo lo escuché así, dijo: yo no usaré muletas ni gafas, porque yo moriré de 120 años lleno y vigoroso viendo todo, dijo. Y yo dije: ¿cómo así? Es que a veces uno reclama unas promesas que a veces se levanta contra Dios. Lo único que tenemos que hacer, que toda promesa, míreme acá, iglesia, toda promesa establecida aquí de Dios para mí se cumple. La palabra cielo y tierra pasará, todo lo que está escrito aquí se cumple.
Lo que yo tengo que hacer es esperar en mi Señor y llenarme de fortaleza hasta que en la soberanía de Dios Él cumpla lo que ha prometido en su palabra. ¿Sí ve? Entonces, ese es Jerusalén. Y terminamos aquí leyendo Génesis capítulo 12. Esto me impacta. Génesis capítulo 12. Aquí en Génesis capítulo 12 hay como 7 promesas de parte de Dios para Abraham. Más o menos, sí, hay como 7 promesas. Y vamos a ver, no todas, sino vamos a leerlo. Y en la casa tú vas a leer cada promesa que hay ahí. ¿Ya lo tiene ahí? Leamos ahí, por favor. Dice, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti ojo con esto, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Van 3. Y serás bendición 4. Bendeciré a los que te bendigan 5. Maldeciré a los que te maldijeren 6. Y que te maldijeren maldeciré. Y serás bendición 7 en todas las familias de la tierra, dice. Ahí hay 7 promesas de parte de Dios para Abraham. Y a una dijo, ¿cuál fue? Vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Primer principio, ¿cuál fue para Abraham? Obediencia. Le dijo, sal, vete. Si Abraham no hubiera obedecido, no había promesa. Otra, ¿cuál fue que le dijo? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pregunto, ¿Abraham vio esa nación grande? Le dijo, ve a las estrellas y cuéntalas, ve a la arena del mar y cuéntala. Y nosotros somos descendencia de Abraham, una nación grande. ¿Qué más dice? Te bendeciré. Le dijo, te bendeciré. Si eres obediente, te bendeciré. ¿Qué más le dijo? Engrandeceré tu nombre. ¿Qué es eso? ¿Usted no se ha dado cuenta? Cuando usted va a alguna parte y dice que usted llega a algún negocio y no hay nada, no se está vendiendo nada, y dice, serás bendición. Y usted se ha dado cuenta que alguien lo ve por ahí y dice, ay, es que usted es el predicador tal, usted es la hermana, y empiezan a hablar de usted. Dicen, no, mire, esa es una gran sierva, ese es un siervo de Dios, ese es un hombre, un varón, una mujer que somete su voluntad a Dios. Eso es engrandecer. Dios te exalta. Pero si nosotros vivimos descarriados, ¿cómo queremos que Dios nos exalte? Eso es, mire, aquí hay promesas. ¿Qué más dice? Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Usted será bendición donde sea, donde quiera que vaya es bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, o sea, todo aquel que se acerque a ti y te bendiga, Dios los bendecirá porque Dios cumple su palabra. Pero también dice, maldeciré al que te maldijere. Hermano, por eso usted nunca hable mal de nadie. Usted no abra su boca para criticar de nadie, porque aquí hay una promesa: al que maldijere yo lo maldeciré, dice. Y a veces somos rápidos nosotros para ello, ¿no? Y dice acá ya, benditas, dice, y maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue conforme le dijo el Señor. Tomó a Lot de edad de 75 años, imagínense a esos años. Y cuando salió de Harán, y tomó, y ahí sigue ya, ve la bendición. Pero ahí en eso que leímos, hay 7 bendiciones que Dios le dio a Abraham, y las cuales son para nosotros. Pero tenemos que cumplir un requisito: ser obedientes como Dios quiere que haya. Amén. ¿Cuántos van a levantar un Jerusalén en su vida? Ese es un Jerusalén. Cierra tus ojos. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193.
304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Dios te bendiga.